Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Como traté de decir durante la plenaria, una de las novedades más importantes para entender el asma es la idea de que la obstrucción bronquial residuante crónica es una condición heterogénea que está compuesta por distintos fenotipos. Y cuando uno usa la expresión fenotipo, muy bien, hay primero que definirlo. Y definimos fenotipo como la característica visible de un organismo que resulta de la interacción entre genes y ambiente. Y hay consenso que el asma es fenotípicamente heterogénea. Pero, ¿cuál es el significado de esto para el pediatra y para el clínico? Todavía no lo sabemos. La verdad es que lo que ha sucedido es que hemos descubierto la heterogeneidad del asma antes que hayamos descubierto maneras distintas de tratarla. Y por tanto, en la realidad, seguimos tratando las distintas manifestaciones de obstrucción residuante crónica con los mismos medicamentos, sin distinguir unos de otros y sin personalizar el tratamiento. ¿Por qué querríamos distinguir distintos fenotipos de asma? Es una pregunta legítima. ¿Por qué es que yo quisiera distinguir distintos fenotipos? Y yo les propongo 4 razones. La primera, porque queramos encontrar patogénesis y genética distinta. Y creo que tengo una tercera y última charla en la cual hablaremos un poco de patogenias distintas de distintas formas de asma. En segundo lugar, para identificar factores de riesgo diferenciales. Si logramos identificar factores de riesgo diferenciales, podremos desarrollar una estrategia de prevención diferencial según la forma de asma que tenga el individuo. Y este tema, del cual también hablé en la plenaria, es un tema que está al centro de la atención de quien está interesado en el asma y en las enfermedades crónicas, que es cómo podemos prevenirlas. La tercera es para determinar un pronóstico diferencial. Hablaremos brevemente de los fenotipos que nosotros primero describimos y ellos están basados en pronósticos diferenciales. Y por último, para identificar modalidades de tratamiento distinto. Si ustedes piensan en el significado de estas 4 razones, se pueden dar cuenta por qué hay tanto esfuerzo hoy en las principales revistas en el campo de las enfermedades respiratorias y enfermedades alérgicas, por encontrar modos de diferenciar distintos fenotipos. Hay 2 maneras de identificar distintos fenotipos de asma. Una primera está basada en la experiencia clínica y en la observación clínica. Y yo quisiera que no porque haya tanto entusiasmo hoy por el uso de nuevos algoritmos, que no se olvide, y también, perdón, pero lo dije también en la plenaria, que no se olvide que al final, por lo que estamos es por buscar nuevas maneras de identificar fenotipos que sirvan al clínico. Entonces hay 2 maneras, una basada en la clínica, y yo creo que sigo considerando, lo que estaba tratando de argumentar, que sigo considerando que los clínicos tienen al final la palabra, los clínicos y los pacientes. Y es muy importante la participación directa de los clínicos en la definición de estos fenotipos. Les hablaré en un minuto de la definición de fenotipos de una manera distinta, que es la que se llama no sesgada. Estas son nuevos desarrollos de las ciencias estadísticas en las cuales se toman los datos sin proponerles una hipótesis y los datos generan una serie de agrupaciones de síntomas y de signos que son después transformados en fenotipos. Yo quiero afirmar taxativamente que las 2 maneras son igualmente legítimas. Hay hoy un cierto grado de sesgo, valga la redundancia, en favor de las formas no sesgadas, con la idea de que ellas proporcionan información que el sesgo humano no puede determinar. Mi opinión es que al final, si esas formas no sesgadas, esos algoritmos no sesgados, no proporcionan al clínico herramientas de valor, no van a tener ninguna aplicación práctica. La doctora Wenzel, en un muy reciente análisis, ha propuesto distintas categorías de fenotipos de asma.
Y pongo esta diapositiva por dos razones. La primera, para demostrarles que hay, hoy por hoy, literalmente decenas de maneras distintas de crear fenotipos asmáticos. Lo podemos crear por severidad, por desarrollo de ataques, por la presencia de limitación del flujo, por ser resistentes al tratamiento, por la edad de comienzo, por los factores que desencadenan ataques como aspirina o alergenos, ocupacional, hormonas, ejercicio, por el tipo de la presencia de factores inflamatorios. De nuevo en la charla que viene después hablaré mucho más de esto, por el tipo molecular y por estos mecanismos no sesgados. Esta es una verdadera explosión de estudios y de conocimiento, que en mi opinión nos van a llevar, no nos han llevado todavía, a una manera completamente distinta de tratar la enfermedad en los próximos años, que es una manera mucho más personalizada y orientada hacia el específico tipo de fenotipo que las personas pueden tener. Por ejemplo, una manera que ella pone es por la edad de comienzo de la enfermedad. Y algunos de ustedes pueden ya conocer la propuesta que nosotros hicimos, que es un ejemplo de fenotipo definido por la edad de comienzo de la enfermedad. Fue el estudio que publicamos en 1995, ya hace 16 años, y que distinguió los cuatro tipos, los tres tipos principales que definimos en los primeros 6 años de vida: transitorios, tardíos y persistentes. Y desarrollamos el índice predictivo de asma, que tiene dos componentes principales, como decía también hace un momento, la sibilancia repetida, y la siguiente, más uno de tres criterios mayores, o dos de dos criterios menores. Ahora, ¿qué importancia tuvo la definición de este particular fenotipo? Que nos permitió usar este algoritmo para definir por primera vez un grupo de preescolares que claramente responden a los corticosteroides. Y habiendo ya hablado de esto, no hablaré más, que es el estudio de Pick. Y demostramos que efectivamente había una respuesta diferencial en niños que tenían estas características a la fluticasona, que probablemente se aplica a cualquier corticosteroide inhalado, y que no había ningún cambio en la historia natural de la enfermedad. Pero pongo esto aquí no para de nuevo hablar de Pick, sino para demostrarles que la distinción de distintos fenotipos nos da herramientas de tipo clínico que son fundamentales. Hoy por hoy se puede decir que niños con un índice de predicción positivo, que tienen sibilancias recurrentes en los primeros 3 años de vida, el tratamiento demostrado es el corticosteroide inhalado. Y el resultado de esto, que ciertamente nos complació mucho, es que esto se incorporó a las guías del asma en Estados Unidos. Por tanto, como ustedes pueden ver, aquí están, estos son esencialmente el estudio PIC, y ustedes pueden ver, el comité decidió unánimemente que esta era evidencia de tipo A. Esta yo creo es la primera vez que yo sepa que un estudio basado en la epidemiología, en que se distinguen distintos fenotipos de sibilancia en el niño pequeño, se transforma en una recomendación para las guías del asma en Estados Unidos. Hemos hablado también de esta manera no sesgada de distinguir fenotipos. Y he aquí esa manera no sesgada. Esto se publicó hace no mucho en el tórax. Y ustedes pueden ver que ellos tomaron los datos de una cantidad bastante alta de niños, son 6.265 niños, y permitieron a los datos de organizarse a su modo para distinguir distintos tipos de fenotipo a lo largo de los primeros 7 años de vida aproximadamente. Y ustedes pueden ver que reaparece, ahora que se hace de manera completamente no sesgada, ellos no impusieron ninguna condición a los datos, reaparecen los sibilances transitorios, que son exactamente los mismos que los nuestros, sibilan en los primeros 3 años de vida, no sibilan más allá de los 3 años, los persistentes, que sibilan constantemente, y los tardíos, que empiezan después de los 3 años de vida. Tienen por un sistema
totalmente no sesgado, los mismos 3 fenotipos que nosotros habíamos ya descrito 10 años antes, o 13 años antes. Pero también tiene otros 2 fenotipos no muy frecuentes, lo que llaman intermedios, que es este tipo que está aquí, y lo que llaman prolongados tempranos, que es este tipo que está acá. O sea, hay como otros que se agregan a los nuestros, que son menos frecuentes, que son interesantes, pero en algún modo que confirman que lo que habíamos intuido clínicamente tenía una relevancia también si se dejaba simplemente a los datos actuar por sí mismos. Si estos fenotipos van a responder de manera diferencial al tratamiento, no lo sabemos. Mi mayor frustración es que no hay ningún estudio que haya demostrado, por ejemplo, que los transitorios o que los tardíos responden a los corticosteroides inhalados como responden en nuestra observación los persistentes que tienen un índice predictivo de asma positivo. Por eso yo recomiendo, y las guías recomiendan, que a aquellos niños que no tienen un índice predictivo positivo y que sibilan y no tienen otra razón por la cual sibilan, se les haga un trial con o corticosteroides inhalados o con inhibidores de leucotrienos, me sale en inglés, con inhibidores de leucotrienos, pero que se suspenda el tratamiento al cabo de un periodo de tiempo que depende de la gravedad de los síntomas, entre 3 y 6 meses, porque muchos de estos niños en su historia natural van a dejar de sibilar. No tenemos todavía, están en plan efectuar estudios en estos distintos tipos de fenotipos para determinar si ellos también responden a los corticosteroides inhalados, como lo demostramos con los persistentes que tienen el índice positivo predictivo de asma. En adultos, el doctor Haldar ha propuesto una manera un poco distinta de organizar la distinción entre distintos fenotipos. Y lo que ellos han propuesto es que en un eje se ponga la inflamación eosinófila y en el otro eje se pongan los síntomas. Y ellos piensan que en adultos, esto todo fue hecho en adultos, hay un eje que está formado por asma muy benigno, que no tiene inflamación eosinófila en el esputo, y lo que llaman la enfermedad concordante con muchos síntomas y muchos eosinófilos. Pero tienen también las enfermedades discordantes por síntomas, en que no hay eosinófilos, y las enfermedades discordantes por inflamación, en la cual hay muchos eosinófilos pero pocos síntomas. O sea, ellos proponen distinguir un eje concordante y 2 polos discordantes. Y proponen que estos distintos ejes pueden tener respuesta distinta al tratamiento. Ellos proponen que este eje tiende a responder muy bien a corticosteroides inhalados, de bajas dosis, medias dosis y altas dosis. Y proponen que este eje y este eje podrían responder mejor a otros tratamientos, por ejemplo, a beta-agonistas de larga duración, a antagonistas de los leucotrienos e incluso a anti-IgE. Estas son especulaciones todavía, pero nuevamente la distinción de distintos fenotipos, como dice el título de la charla, abre un nuevo paradigma, que es el paradigma que vamos a empezar quizás a tratar de manera diferencial a personas que tienen distintas razones, distintas elementos patogenéticos de su enfermedad asmática. Quiero terminar muy brevemente, porque tengo un par de minutos solamente, con un tercer tipo de asma que ha adquirido una mucha mayor importancia en los últimos años. Muy interesantemente, hasta hace muy poco, ninguna de las guías incluía los ataques de asma como uno de los elementos que había que tomar en consideración para decidir terapia, que es casi como un absurdo, porque la causa principal de morbilidad en la enfermedad asmática son las exacerbaciones. Y hoy sabemos que hay un grupo de niños, especialmente entre los preescolares, pero también entre los escolares, que sibila repetidamente durante ataques, pero que entre los ataques está perfectamente bien. Por eso, las guías americanas y luego también el GINA y otras guías cambiaron los criterios para incluir individuos en distintas clasificaciones de severidad o de control. Y por primera vez esta parte negra fue incluida.
Las guías hasta el 2007 contenían solo esta parte, que es lo que se llama impairment, en inglés, que no tiene una traducción muy precisa, que es como todo aquel elemento que se manifiesta día a día en el tratamiento del asma. Pero nosotros insistimos, yo fui miembro del comité de las guías, que esto no incluía para nada a una de las razones principales de morbilidad en los niños, que es una forma de fenotipo que está caracterizada por la presencia de ataques de asma con función pulmonar o normal o apenas subnormal y muy pocos síntomas entre los ataques. Y que esos niños también, por supuesto, requerían terapia preventiva. Y de hecho, en la terapia preventiva se ha incluido a esos niños en asignarles a ellos, dependiendo de su severidad y de su control, las distintas etapas del tratamiento del asma. Quiero terminar con un fenotipo, que lo digo fenotipo en este caso un poco irónicamente, en el cual habitualmente los pediatras, pero también los especialistas de adultos y sobre todo ellos, no piensan muy frecuentemente. Y este en realidad no es un fenotipo, pero yo lo llamo así para llamarles la atención. Y es el fenotipo del paciente que no adhiere a la terapia. Y el resultado más importante, les digo yo, del fenotipo del niño y el paciente adulto que no adhiere a la terapia, es que nuestra tendencia natural es a pensar que no está respondiendo al tratamiento y por tanto nuestra tendencia natural es a pensar de que tiene que moverse hacia la parte más alta de la distribución de los tratamientos. Miren ustedes lo que es la adherencia declarada por los pacientes en el estudio de adultos SARH, pero también muy parecido en estudios de niños. No alcanza como media a más del 60-66%. Este es el número que nos dan todos estos estudios. Varían entre 40 y 60. Colegas, los niños de cualquier enfermedad que ustedes tratan no están tomando los tratamientos que ustedes creen que ellos están tomando. Si quieren hacerse la ilusión que los están tomando, les están haciendo un flaco favor a los niños que ustedes están tratando. Pero, nosotros hicimos el estudio, por ejemplo, quiero darles como un ejemplo muy importante porque tiene una conclusión muy importante desde el punto de vista clínico. Nosotros hicimos un estudio en el cual tratamos de ver con qué teníamos que tratar a los niños que no estaban controlados con terapia combinada, entre corticosteroides con beta-agonistas de larga duración. Que se llama el estudio MARS. Y yo les recomiendo que lean el estudio por una sola razón. Nosotros no pudimos completar el estudio. Y no lo pudimos completar porque una proporción enorme de los niños que parecían no estaban controlados con corticosteroides y beta-agonistas de larga duración no estaban tomando los medicamentos, porque apenas los pusimos con un contador en el run-in, en este run-in, a ver qué sucedía, una parte muy importante de ellos no tomaba sus medicamentos. Aún durante un run-in, un periodo de estudio en el cual les dijimos que íbamos a controlar si se tomaba el medicamento o no. Y la principal razón por la cual no respondían al medicamento es porque no lo estaban tomando. Y lo que sucede habitualmente en las prácticas es que en vez de pensar que no están tomando este medicamento, estamos moviendo a muchos de estos niños, o incluso estamos totalmente rindiéndonos y empezando el tratamiento en muchos de estos niños con terapia combinada. Y el problema de eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, esto es lo que se gasta en terapia combinada y esto es lo que se gasta en fluticasona. Les hago notar lo que ha pasado en las personas de 12 años o más en Estados Unidos en los últimos años. Ha disminuido el uso de corticosteroides por sí solos y ha aumentado dramáticamente el uso de terapia combinada. Entendámonos, si el 70% de los asmáticos son leves y en teoría deberían estar usando corticosteroides inhalados por sí solos, ¿por qué el 80% está usando terapia combinada que cuesta 6 veces más que el corticosteroide por sí solo? Porque nos hemos rendido a la evidencia de que no están tomando el medicamento y pensamos que no están respondiendo al corticosteroide, cuando la inmensa mayoría no está tomando el corticosteroide. El más importante fenotipo para el clínico de hoy, en el asma y en todas las enfermedades, es el fenotipo del niño y el adulto no adherente.
Aproximadamente la mitad de nuestros pacientes no toman los medicamentos como debe tomar. Quería muy brevemente hablar de Trexa, pero me adelanté en lo otro, no voy a hablar de Trexa. Si hay preguntas sobre Trexa, nosotros hicimos un estudio en el cual lo que queríamos era determinar si había una manera distinta de dar los corticosteroides sin tener que darlos diariamente. Entonces, conclusiones. Yo creo que los estudios no sesgados para clasificar el asma han confirmado que la edad de comienzo de la enfermedad, el tipo de inflamación y la severidad y el control son criterios fenotípicos fundamentales en el asma. Estos son, la severidad y el control, son los usados más ampliamente y recomendados por las guías. Si ustedes piensan, las guías lo que hacen es que clasifican el asma según severidad y según control. Es muy importante, sin embargo, que ustedes consideren un elemento esencial del control de cualquier enfermedad si los pacientes están adhiriendo a los medicamentos. El resultado de creer que el paciente está adhiriendo y no está respondiendo es un aumento en el gasto en salud que no puede continuar, ni en nuestros países menos desarrollados, ni en los países desarrollados. Tenemos que encontrar una manera mejor de tratar la enfermedad que no obligue a los pacientes a ser adherentes todos los días. Pero mientras no lo hayamos encontrado, preguntarles de manera seria si están tomando el medicamento es lo primero que hay que hacer antes de aumentarles dosis o agregarles otros medicamentos. Por último, quiero decirles que quizás sea posible tratar el asma, no el asma intermedio severo, pero el asma leve, usando corticosteroides inhalados según síntomas y no todos los días. Pero sobre eso podemos hablar más durante la discusión.